Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? Disculpen la demora. Viajar está cada día más complicado. Vengo desde Caballito pero bueno, nos encontramos hoy en nuestra segunda reunión, la segunda clase del curso, que como bien introdujo Alfredo, va a quedar planteada con una serie de temas que queremos ir ubicando alrededor de nuestro programa de investigación. Alfredo hizo una introducción la vez pasada y yo quisiera retomar como para poder ubicar que el tema que vamos a trabajar hoy, estructura significante, quisiera que podamos contextuarlo en relación justamente a uno de los puntos del programa. ¿Cuántos de ustedes lo vieron, lo ojearon, lo conocen? Algunos pocos. Sí, el que mandaron por el que está en la página. Exactamente, lo pudieron ubicar. Recordarán entonces que el programa está organizado, tal como decía Alfredo, apoyado en el criterio, en el modelo que propone Lakatos, que, bueno, en apertura se planteó algo que, si bien es tomando ese modelo, hemos ubicado, digamos, en función de lo que nosotros queríamos definir. En ese sentido, los conceptos fundamentales los están planteados, no sé si lo habrán podido ver, ubicando lo que podemos, haberlo leído casi textual, no sé si lo vieron en la publicación del REI, en esta primer columna que aparecen los conceptos fundamentales, están ubicados como el diagnóstico de las causas del sufrimiento occidental moderno, ¿sí? O sea, en esta primer columna están propuestas esas causas que entendemos nosotros que ordenan también el desafío de pensar al psicoanálisis como una respuesta posible a esas formas de el padecer, ¿sí? Estamos hablando, fíjense, tiene también un contexto histórico, ¿sí? Estamos diciendo Occidente moderno, con todo lo difícil que a veces resulta plantear cuál es el límite de Occidente. Sabemos que ya no es tan geográfico el asunto, sino un modo, si ustedes quieren, un paradigma que ordena cierta forma de la subjetividad. Luego entonces, de esa primer columna, lo que también ubicamos al modo diagnóstico es lo que podemos llamar la tendencia hegemónica del psicoanálisis actual. O sea, de qué manera, si el psicoanálisis es una respuesta, está operando lo que entendemos psicoanálisis hegemónico. Querríamos incluir ahí todo lo que empieza a producirse y a estabilizarse a partir de la muerte de Lacan. Muchas veces acá en apertura lo llamamos lacanismo, porque si bien se inscribe en relación al nombre de Jacques Lacan, estamos planteando que es una lectura que justamente lo que va a proponer como dirección respecto de esas causas diagnosticadas es que transitan en la misma dirección. Para decirlo de otra manera, acompañan la tendencia que Occidente moderno plantea respecto de esas formas de padecer. La propuesta en este sentido de apertura es articular una respuesta que vaya en la dirección contraria, o sea, que de alguna manera ataque esas mismas causas, pudiera dar alguna respuesta que en todo caso no acompañe esa tendencia. Y por último, la última columna, van a ver que lo que tiene es el álgebra, o sea, cómo escribimos, tomando aquí sí el criterio de Lacan, la posición epistémica de Lacan en relación a su escritura formal. Esto, a grandes rasgos,
creo que importa mencionar que entre las causas que pasan a ser nuestros conceptos fundamentales, ubicamos primero, o sea, primero es por un orden que les diría, no ubica ni jerarquiza importancia, sino para ubicar al menos primero, segundo, acá tengo hasta el cuarto. El primero sería el individualismo moderno, que lo que plantea es como una extrema jerarquización del individuo concebido aisladamente. En ese punto, la tendencia hegemónica del psicoanálisis lo que va a proponer como respuesta es, acompañando esta lógica, es la de no hay otro, no hay lazo, obviamente si no hay otro no hay lazo, y la prescindencia del otro y del lazo social serían los fines de la clínica. O sea que a eso termina apuntando entonces lo que podríamos llamar, no sé si decir el fin de análisis, pero al menos lo que se consideraría el modo de la salida de un análisis. En este sentido, desde apertura, lo que entendemos como el posicionamiento al que apuntamos, yo aquí tomaría un poco lo que decía Alfredo respecto del psicoanálisis por venir, en este sentido, o sea, es una orientación, y que es la de la inyección de otredad, que sería la relación ineliminable con la otredad, el lazo como operadores fundamentales del sujeto en la clínica psicoanalítica. De alguna manera entendemos que la propuesta misma del dispositivo clínico justamente opera con esa existencia de un otro que va a alojar aquello que pueda ser planteado como lo que alguien padece. En ese sentido, el álgebra ubica dos términos, ¿no? Que es, por un lado, otro, y nosotros, trabajando en la línea de lo que propone Alfredo, proponemos que esto es distinto, ¿sí? O sea, la letra, la A mayúscula, no es la abreviatura de otro con mayúscula. Aquí estamos planteando, esto lo digo así muy a grosso modo, luego podemos ingresar en cada aspecto. Esto tiene que ver con el lugar, y esto en todo caso articula lo que podríamos pensar como cierta encarnadura de esa condición del otro. Bueno, el segundo punto diagnosticado, no me doy cuenta si acá está escrito, perdón, si está tachado. No es un problema de anteojos, de impresión, no sé. El segundo sería el nihilismo. El nihilismo entendido como ausencia de valores o sentidos trascendentes, compartidos y vinculantes. En este punto, lo que entendemos que ubica el poslacanismo sería una jerarquización del sinsentido, entendido como que justamente no hay sentido, y claramente en la orientación de la cura se trata de la clínica del silencio. Fíjense que cae esa apuesta a que cierto dispositivo de palabra pudiera permitir justamente ver de qué se trata cierta forma de padecer. Nosotros estamos proponiendo que el objeto A como el fin de la dirección de la cura, porque lo estamos entendiendo en términos de creación ex nihilo y que habilita la realización del deseo. O sea, una de las cuestiones que remarca muchas veces Alfredo es que justamente la invención lacaniana del objeto A
es esto que va a permitir articular el valor. Pero fíjense que se trata de un objeto que tiene estatuto lógico, que en ese sentido no es algo en concreto, sino justamente esa posibilidad de que el valor sea articulable. Bueno, y acá la escritura es la del objeto A, ¿no? Claramente. Y el tercero, que es en el que nos vamos a detener nosotros hoy, es el de la biologización de lo humano y la tendencia biopolítica. Claramente, dentro de lo que podemos plantear como lo post-lacaniano, se aprecia esta preponderancia del cuerpo biológico entendido como real y el goce de la carne en la clínica psicoanalítica. Creo que no los sorprenderá escuchar esto, digo, me parece que es lo que abunda. En este sentido, lo que nosotros vamos a plantear es la jerarquización de la articulación lenguaje-lazo social como fundante tanto del par-lettre como de una clínica del significante. Ahí entonces ubicamos inconsciente estructurado como un lenguaje, psicoanálisis como discurso y el discurso como lazo social. Ahí en nuestra álgebra lo que escribimos es al sujeto barrado. De alguna manera ya podemos anticipar que esta escritura daría una respuesta, una contrarrespuesta a esa concepción de un cuerpo biológico que sería en última instancia la expresión de lo humano en sí mismo. O sea, fíjense que acá en este punto yo creo que tenemos varios aspectos que importa distinguir, porque no solo se trata de la biologización que nos llevaría a confundir al sujeto en juego, sino que además pareciera que se plantea una definición misma de lo humano. En este punto creo que podríamos coincidir en que el psicoanálisis no estaría planteado, al menos desde lo que podemos leer en Lacan, en diferentes momentos, en que el psicoanálisis pudiera plantearse semejante condición definitoria, o sea, establecer qué es lo humano, ni siquiera aún bajo la propuesta de la noción de sujeto en juego. Fíjense que en todo caso nuestra manera de pensar la cuestión es eso, es el campo de la subjetividad. Creo que esto es lo que también nos va a permitir entender de qué modo estamos trabajando con la noción de estructura. Luego llegaremos a eso. Primero, me parece que importa que hagamos una suerte de contexto para que podamos ubicar por qué sería por este punto en que vamos a ingresar a pensar la condición de la estructura, del significante, o como mismo ubica acá, ¿no?, esta relación lenguaje-lazo social, sin que esto constituya de alguna manera una cosmovisión, ¿sí? Más allá de ubicar al lenguaje en cierta condición, insisto, no es como para decir lo humano es dos puntos. Cada vez que en la historia se ha intentado establecer y definir qué es lo humano, inevitablemente se construye lo inhumano, y sabemos hacia dónde tiende eso. Es en este sentido que estamos también ubicando allí la condición de lo biopolítico, ¿no? Porque podríamos plantear, bueno, a ver si el debate apunta justamente a este asunto de la biologización y toma el problema del cuerpo como cuerpo biológico y lo real, el goce de la carne, ¿por qué lo biopolítico? Y justamente me parece porque es el marco en el cual
podemos entender que se plantea un modo en la subjetividad de la época que arma de un modo mucho más férreo y, como si dijéramos, más de sentido común todavía, justamente este modo de definir la condición humana. No sé si alguien se ha interesado por el tema, biopolítica, Foucault, Giorgio Agamben, Espósito, no. ¿Sí? ¿Mazo? ¿Sí? ¿A quiénes? Hemos leído la historia de la sexualidad, entre otras cosas, vigilar y castigar, donde se ven por ahí bastante claros de lo que estás hablando. Por ejemplo, ¿no? Digo, si bien entendiendo que, porque este es otro de los asuntos que nuestro programa propone, que es la condición del diálogo con otros campos del saber, porque justamente nos van a permitir muchas veces ver cómo es que este psicoanálisis puede ser pensado como respuesta a algo que no es de una gestación de alguna semilla interior de algún cuerpo o alguna profundidad. Y en este sentido, la noción de biopolítica marca algo muy, muy importante. Foucault la va a proponer explícitamente en el año 82 y la define como el modo por el cual el Estado se ocupa de la población, mejor dicho, de los habitantes, pero en consideración de su vida biológica. Él va a traer toda una distinción con la noción de bios y zoe, diciendo, claro, que para los griegos había una diferencia. El bios definía vida, pero ¿en qué términos? En términos de vida humana. En cambio, zoe, un término que ha sido nombre de muchos niños, porque justamente quiere decir vida, pero caramba, quiere decir vida animal. Es como si ustedes pensaran, para escribir la vida política, Aristóteles usaba el bios politiqué, el bios, bios politiqué, o sea, vida política solo es pensable en el campo de lo humano, jamás hubiera escrito zoe. Dice Foucault que se pierde esta distinción y pasa a Occidente, se genera, digamos, esto va a definir vida, pero justamente articula la condición de lo que para nosotros es biología. Para Foucault esto es lo que se puede leer en los términos de los estados que organizan la cuestión en términos de población, cuando la población, no digo toda la ciudadanía, sino en lo que serían políticas públicas de salud, uno dice, bueno, la población, y que queda definida por alguna condición ligada al carácter biológico. El planteo para Foucault, a ver, digamos, no es como una caracterización de algo, sino que le advierte de lo que esto implica. ¿Por qué? Porque estaría ligado, dice él, a que en diferentes tiempos, para él dice que hace unos 200 años estamos tan empeñados en definir al hombre. No, decía antes, no, la cuestión no andaba por ahí. Pero en esta definición del hombre, pareciera que el asunto es cuando hay un saber que pasa a quedar ubicado en términos de veridicción. ¿Qué quiere decir? Que a ese saber se lo considera verdadero. Y él dice, y bueno, se trata del saber de la medicina. Entonces, lo humano va a quedar definido en esos términos. A partir de allí, una serie de consecuencias. Es más, podríamos pensar que luego Foucault hasta plantea una distinción entre biopolítica y biopoder. Agamben, que es uno de los, digamos, no es un seguidor estricto, pero sí reconoce muchas como pertenencia de sus ideas, retomándolas de Foucault,
lleva la cuestión de la biopolítica justamente a una condición extrema, porque él dice, para Foucault, los campos de exterminio nazi no le quedaban del lado de lo biopolítico. Y dice Agamben, yo entiendo que ahí es donde se expresa de un modo contundente justamente el efecto de la cuestión biopolítica, porque ahí empieza a articularse también la condición racial y todo esto que les decía antes. Exactamente, ahí se traza el problema. Fíjense entonces que no es que estamos proponiendo que el poslacanismo apuntaría a semejante asunto, pero de alguna manera se acompaña cuando nosotros proponemos que lo humano, que el hombre, punto 1, definimos al hombre, y punto 2, a través de esta condición, estamos acompañando esa misma tendencia. Ahora bien, no solo esto, porque lo que esta manera de sostener la condición del hombre va a quedar también articulada a cómo va a aparecer en la historia la noción de inconsciente. Para poder llegar luego a el inconsciente está estructurado como un lenguaje, les voy a proponer iniciar por lo que alguien como Guy Le Goffet, no sé si lo ubican, un psicoanalista francés, cuya obra, digamos, tiene algunos títulos de interés. A mí el que me pareció importante como para hoy, es más, es la introducción, ni siquiera es todo el libro, se llama La anatomía de la tercera persona. No sé si alguien lo ubica. No. Lo que va a plantear ahí Le Goffet, que además su libro hacia donde apunta es a pensar, a trabajar y a entender la cuestión de la transferencia. Pero en su introducción nos va a proponer algo que es sumamente interesante, y es cuál sería el recorrido que va a tener la noción de inconsciente, generando, dice él, un parentesco, digamos, como si uno dijera una tradición para el inconsciente freudiano, que va a arrancar en lo que podríamos ubicar, junto con Le Goffet, con los orígenes de los estados-nación. Podríamos decir, si para Lacan la cuestión del sujeto, ligado, si ustedes quieren, a un contexto histórico, creo que podríamos coincidir en que para Lacan el psicoanálisis no es pensable en cualquier momento de la historia, que tiene que ver con el sujeto de la ciencia moderna, sujeto dividido entre saber y verdad. Fíjense que en lo que rodea al momento en que Freud va a crear este nuevo lazo social que es el psicoanálisis, pero si ahora nos demoramos a ubicar la tradición en la que se inscribe la noción de inconsciente allí, también va a tener que ver con una división. Pero para Le Goffet, la división que está presente en relación a este inconsciente freudiano va a tener que ver con la noción de extrañeza con la que irrumpe la idea de inconsciente a partir de una división que él dice: si el origen de los estados-nación está ligado a la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, dice él, ahí surge algo que no logra absorber
el hombre al ciudadano ni el ciudadano al hombre. ¿Se entiende esto? Digo, aquello que puede ser planteado en términos de hombre no es algo que quede incluido estrictamente y en su totalidad en la noción de ciudadano. O sea, los estados-nación es como si plantearan una división en estos términos. Para que lo entendamos, tenemos que remontarnos por ahí a lo que, si bien no es el momento cronológico de los estados-nación, pero sí la idea de Estado-Nación se apoya en el Leviatán de Hobbes. Ubican a Hobbes y su famosa teoría de el hombre es el lobo del hombre. Hay una definición que va a plantear Hobbes como para poder llegar al tema del contrato social. Recordemos que Hobbes se basa en una hipótesis. Hobbes dice que se puede llegar a plantear que si no se organiza, si no se ordena un contrato social, nos mataríamos unos con otros. Pero esto es una hipótesis. Ahora bien, esa hipótesis es lo que a él, para organizar la idea de un Estado, es la de plantear que hay que construir la noción de persona. La persona ficticia, como la llama, es una construcción que hace que el hombre en tanto tal, no nos olvidemos, que puede matar a sus congéneres, pasa a delegar, va a delegar la representación en el Estado, ¿sí? Pero entonces, esta condición de persona, que la retoma de los griegos, y de esta cuestión del personario, o sea, de la máscara, va a decir entonces que es como esa distancia que habría entre el hombre natural y esa persona que, atada, constreñida a un contrato, deja por fuera, relega su tendencia natural y opera entonces un sistema de representación que es esta condición de habrá alguien que toma esa representación y se supone que ahí estamos todos en orden. Fíjense entonces que es así como Legofe va a proponer que nos queda esta división. Un hombre natural, sobre el que diríamos actúan o podrían actuar estas tendencias salvajes. Y hay un detalle interesante que plantea Roberto Esposito, otro italiano que se ocupó de la biopolítica. Esposito es del sur, de Nápoles, a diferencia de Agamben, que es de romano, que en un libro muy interesante que se llama Communitas Immunitas va a retomar algo de la cuestión de la horda primitiva sexual en Freud, y va a decir que la horda primitiva sexual en Freud tiene una línea de parentesco, una lógica ligada al Leviatán, a Hobbes, a esta idea, ¿no?, de guarda porque de ahí venimos y hay que tener dominadas estas tendencias. Y me resultó fantástico porque dice Esposito, pero hay una diferencia. Para Hobbes esto era una hipótesis, si ustedes quieren, casi como una condición mítica, pero en el término de no lo estamos proponiendo como así pasó. A diferencia de eso que Freud dice que sí pasó, ¿no? O sea, como señalando cómo en Freud se extrema esta idea, esta noción de ese punto de partida de un hombre
que en definitiva es irreductible a esa persona de ficción sobre la que surge la noción de representación. Entonces dice Legoffé, a la luz de esto, es allí donde se empieza a inscribir una tercera persona que él la va a derivar de ese pasaje, si ustedes quieren, también de la modernidad. Sí, dale. Legoffé. Perdón, claro, anduve con distintos nombres. Pudieron seguir el camino, digo, ahora volvemos a Guy Legoffé, que va a plantear que la condición de lo que va a ubicar en esa división una suerte de terceridad, de tercera persona, que él la lee en la frase "Huis war soll ich werden", o sea, donde eso era, el yo debe advenir, porque estaría planteando en ese punto que cierta condición de esta humanidad irreductible va a configurar una condición reprimida, que es lo que pasa a ubicar la condición misma del inconsciente, ¿sí? ¿Se entiende acá? Y el problema, claro, es que Guy Legoffé dice que esto se inscribe en la tradición de que del mesmerismo, de toda una línea coincidente también con la definición de Newton respecto de la materia, como esa sustancia, digamos, que tiene como condición una forma de atracción y rechazo, ¿no? O sea, como que se va trasladando ese paradigma a la ubicación entonces de este inconsciente que luego aparece en relación al tema del lenguaje, porque ya aparece ahí un poco la figura de Descartes, con el pienso, luego soy, pero que él dice que ese ego cartesiano, el ego, va a derivar, o sea, a la condición de un yo, porque aparecería en relación a la posibilidad de la palabra, como él plantea algo así que hablo porque pienso. Entonces esto pasaría a quedar ubicado, digamos, como el yo, que puede hablar como una posición ligada a la condición del habla, ¿sí? Y dice Legoffé que toda esa construcción del inconsciente en Freud va a quedar relacionada como una zona neutra, zona que ya también empieza a implicar la idea, la noción de aparato psíquico, ¿no? Fíjense entonces que un modo de plantear al inconsciente articulado esta tradición que del mesmerismo nos llevaría justamente en última instancia a ese asunto de lo irreductible entre el hombre y la persona, marca una forma, una condición para pensar el inconsciente justamente en términos de lo reprimido, pero que además se ajusta también a la hipótesis de contenidos, desde los históricos que nos llevarían al asesinato del padre, a diferentes cuestiones, digamos, que operarían entonces como contenidos. Entiendo que esto nos permita entonces proponer que lo que nosotros vamos a plantear respecto de nuestro tema, que es poder pensar la estructura y el significante,
claramente ven que da una respuesta en una dirección absolutamente contraria. Lejos de ubicar la condición de la subjetividad como un epifenómeno de un cuerpo, de una definición biológica, lo que vamos a plantear es que se trata, como dice en el programa, de desarticulación, lenguaje, lazo social. Y en este sentido, fíjense que mismo si uno lo piensa en Freud, más allá de que la palabra recién va a aparecer en el preconsciente, la noción de lenguaje en juego es una noción de lo representacional, en el sentido de es un elemento segundo. Aún podemos leer que es un elemento segundo respecto al pensamiento al que para Freud, o sea, en el que Freud ubica sustancia. Dice Freud que es más sustancial y que entonces, por lo tanto, la palabra, el lenguaje, sería aquello que como herramienta, digamos, permite nombrar lo que preexiste al lenguaje mismo. En este sentido, lo que nosotros vamos a situar es el punto de partida de la enseñanza pública de Lacan, función y campo del lenguaje y la palabra en el psicoanálisis. Y allí la noción del lenguaje como campo justamente es lo que va a permitir responder en otra dirección a la condición de lo representado, que sería extralingüístico. Que Lacan esté utilizando la idea de campo para el lenguaje, como me parece, tal vez esto ya está dicho en diferentes momentos, pero creo que importa retomarlo, tiene que ver con el modelo de la física moderna, porque la noción de campo, a partir del campo electromagnético, lo que va a plantear es un modo en el cual los elementos que configuran el campo no son pensados como elementos en sí mismos cuyas propiedades regulan el funcionamiento, sino que, de manera inversa, es la legalidad del mismo campo el que ordena cómo es la lógica de los elementos que lo integran. En este sentido, ubicamos que se trata de una abstracción, porque el campo podríamos decir que son sus leyes, su legalidad. También podemos pensarlo en términos de una estructura, y nos va a permitir entonces movernos de la condición de lo substancial. El campo nos permite entonces articular la idea del lenguaje como una abstracción. Y en función y campo, la palabra entonces, recordemos que en ese momento no está propuesto por Lacan aún el significante. Se trata de la palabra. Sin embargo, es una noción de palabra que justamente no es representante de algo, sino que está propuesta en términos de función. Podemos pensar que tiene que ver con la noción de función matemática, o sea, algo que en definitiva pone en relación, pero que no estaría ubicando condiciones de algo en sí mismo. O sea, seguimos con esta lógica. Y ahí en función y campo también me parece que aparece de un modo muy claro la relación, digo, porque podemos pensar a la palabra en relación al símbolo, que Lacan va a remitir al simbolón, a que ese término
griego, ¿lo conocen? ¿No? Creo que es, si no me equivoco, esto vendría a contrarrestar la manera, por ejemplo, de decir que el símbolo es eso que representa una cosa en su ausencia, ¿no? Digo, porque lo que estamos eliminando acá es el problema de la cosa como una entidad previa al lenguaje y a la palabra. Simbolón, al que Lacan alude, era a un elemento que existía en la Grecia antigua y que era algo que formaba parte de un pacto. Supónganse, Gaby y yo hacemos un acuerdo y tenemos un elemento de cerámica, lo partimos, ella se queda con una parte, yo me quedo con otra, pasan los años, un hijo de Gaby, un hijo mío, luego van a recuperar algo del acuerdo que hicimos con ella, y entonces cada uno lleva su parte, ¿no? Entonces luego se juntaban y esto acreditaba aquel acuerdo. Lacan lo va a situar como si dijéramos que el simbolón es el corte mismo, es el pacto, no es el objeto, porque en todo caso, fíjense que previo a ese artefacto cerámico, lo que existe es el acuerdo, el pacto. Entonces, no está planteado aún el significante, pero fíjense que es una lógica que ya, que diríamos, no entra en contradicción, porque también vamos a tener que distinguir palabras de significante que no son lo mismo. Hay también una cuestión de interés en ese escrito, digo, entre tantos, digo, porque es sumamente abundante, donde ya Lacan también medio cuestiona al psicoanálisis como por fuera de la lógica de la ciencia, ¿no? Reprocha a lo que sería los psicoanalistas de ese momento, que él dice, esa literatura que llamamos ciencia, ¿no?, de la producción de los psicoanalistas, que ya ahí está expresando esta posición, que es una posición epistémica, que luego deriva justamente en la condición de la formalización. ¿Por qué? Porque en el planteo de Lacan debería tratarse para el psicoanálisis de la posibilidad de una comunicación en términos racionales, de lo que Alfredo distingue muy bien en el libro El otro Lacan, que sería una transmisión integral, que integral no es lo mismo que completo, Entonces, en ese sentido, la existencia de una escritura formal, piensen en el álgebra lacaniana, piensen en los modelos, en todo lo que luego Lacan va generando en ese sentido, ubica justamente esta tendencia. Y si arrancamos con función y campo, fíjense que también lo que inicia el escrito mismo, no sé si lo recuerdan, es a modo de epígrafe. Lacan va a poner un exergo. ¿Lo conocen? ¿Lo tienen? Se los leo porque me parece que es imperdible. Una de esas cosas que, por ejemplo, yo nunca podría memorizar, porque además me parece que está como muy en una escritura muy atravesada, ¿no? Pero recuerdan, dice: en particular, no habrá que olvidar que la separación en embriología, anatomía, fisiología, psicología, sociología, clínica, no existe en la naturaleza, y que no hay más que una disciplina, la neurobiología, a la que la observación nos obliga a añadir el epíteto humana en lo que nos concierne.
aclara que es una cita escogida para exergo de un instituto de psicoanálisis del año 1952. Este exergo que le sirve, que propone Lacan como epígrafe, fíjense que contiene al menos 3 puntos que nos interesan en este concepto que hemos ubicado como uno de los primeros 3 de los conceptos fundamentales. Por una parte, esta condición de unidad que ¿a dónde apunta? A la idea de que hay lo humano de carácter natural y que cuando se interviene en relación al campo, en el campo del saber, se genera como una división artificiosa, ¿no? Pero que la idea es entonces recuperar esa unidad natural propia del humano. Fíjense que en este sentido yo creo que ya esa apertura hacia la enseñanza pública de Lacan justamente sienta posición sobre algo que pareciera que con el correr de los tiempos, muerto Lacan, aparece por otro lado, por vía del goce, de la carne, del cuerpo. Para no hablar de lo que sucede en otros campos que no es el psicoanálisis, ¿no? Digo, la neurobiología, qué sé yo, si ustedes quieren, para esos campos es el cerebro, pero bueno, ¿cómo se llamaban? A ver, eso que ¿eh? Neurobiología. Exactamente, neurobiología, ¿no? Que ¿eh? Ahora se llama Claro. Había claro. Bien. Claro. ¿Y cómo? Ah, que tiene todo ese... Ah, es una maestría. Bueno, ya imagino el diploma. Claro, sí. Sí. Ajá. Bueno, por eso digo, ¿no? Que pareciera que tal vez uno de los grandes asuntos que tenemos que considerar es que, tal como leemos desde apertura, la orientación que propone Lacan no solo ha sido antiintuitiva, y por eso utiliza, digamos, modelos que van contra la condición de la intuición, sino que en ese tránsito que va a contrapelo del sentido común, parece que no es tan sencillo, ¿no? Que digo, más allá de lo que sea, pero digo, podríamos suponer que el psicoanálisis podría seguir en ese registro y bueno, luego está este planteo. Pero el problema me parece que es que hoy la respuesta del psicoanálisis se parece o va, insisto, en esa misma línea. Bien. Y entonces, si decíamos que aún no estaba presentado el significante en función y campo, sí, a partir del seminario 3 va a aparecer de manera categórica el modo en que Lacan va a empezar a trabajar con significante, que sabemos que tiene como noción del campo de la lingüística. Es más, tendríamos que remontarnos a los estoicos, pasar por San Agustín, como el mismo Lacan dice, pero Lacan lo va a plantear en relación específica al campo del psicoanálisis. Pensemos que si partimos
del inconsciente estructurado como un lenguaje, dice Lacan que esta manera de plantear al inconsciente lo ha llevado a este diálogo, digamos, a coincidir con las propuestas, de la lingüística. Ya vamos a llegar al momento del seminario 20 donde Lacan plantea la distinción, pero partimos entonces de un modo de establecer al inconsciente que lo lleva a operar, por un lado, con la noción de significante, pero a su vez con la noción de estructura. En el seminario 3, y en función de plantear al significante respecto del inconsciente estructurado como un lenguaje, para Lacan, estructura y significante serían dos términos indisociables. No podríamos pensarlo uno sin relación al otro. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ubicar esa definición de estructura tomada del régimen de la lógica de conjuntos, en el cual la estructura es un conjunto de elementos significantes covariantes. O sea, se los leo tal cual, seminario 3. La estructura es primero un grupo de elementos que forman un conjunto covariante. En este sentido, vamos a apoyarnos un poquito más en la manera en que Alfredo lo va a plantear, lo va a presentar en el libro Estructuras Clínicas 1, donde justamente él va a marcar qué implicaría esto de covariación, que es un término que no existe en nuestra lengua, y que lo que plantea es que ese conjunto de elementos significantes, en tanto se afecta a alguno, el resto también queda, digamos, va a variar. A su vez tenemos que plantearnos que esos elementos significantes tienen como condición que no son algo en sí mismo, sino que siempre podemos pensarlo al significante como la pura diferencia con los otros significantes. ¿Sí? Ahí una de las cuestiones que señala Alfredo es que esta manera en la cual Lacan va a plantear su noción de estructura ligada al significante, que convengamos que también ahí Lacan lo que marca que decir estructura y decir lenguaje sería lo mismo. Decía Alfredo que este planteo de este modo de definirlo a partir de la lógica de conjuntos es lo que le va a dar a Lacan la posibilidad de trabajar con una estructura que opera tanto en términos de lo completo como también de lo incompleto. ¿Por qué? Porque Lacan trabaja, no sé si lo recuerdan en el grafo del deseo, con la noción de batería significante, y batería significante es lo que podríamos llamar el código de la lengua. En este sentido, una batería es algo que está completo por definición, no importa con cuántos elementos. Si yo digo que tengo una batería de 6 piezas, y viene mi vecina y me dice que ella tiene una de 12, aunque sean más elementos, sabemos que mi batería de cocina estará tan completa como la de ella. O sea, esta condición de lo completo
en el sentido justamente de lo que nos permite plantear que la lengua cuenta con todos los elementos para poder oficiar como lengua, pero a su vez nos da la posibilidad también de la noción de tesoro del significante. El tesoro del significante, justamente planteado el conjunto como en términos de tesoro, es lo que siempre va a plantear que es algo que no está completo. Hasta ahí vamos bien. Luego, me parece que nos importa situar que ahí todavía así en el seminario 3, Lacan va a proponer como esa suerte de definición, que no sé si llamarla definición, pero es algo que podría ser entendido en esos términos, que es un significante en tanto tal no significa nada, que tiene posibilidades de ser leído, de ser entendido de varias maneras. Por ejemplo, por una parte, situar justamente la desvinculación de cualquier cosa que haga del significante, digamos, algo que opere solito. Sabemos que se trata de la cadena. Pero tal vez el punto que más interesa es que no significa nada, podría ser entendido en uno de los modos por los cuales Lacan va a trazar cierta diferencia con algún campo de la lingüística. Por ejemplo, con la tradición pensable en Saussure, que haría del significante uno de los dos componentes del signo. En ese sentido, significar, Lacan lo está cuestionando porque si opera ordenando esta unidad del signo, significar implica que estamos admitiendo o ubicando allí un significado. Y es entonces que en esta forma de descomponer la unidad del signo, es más, en el mismo campo de la lingüística le reconocen a Lacan ese aporte, ¿no? El aporte en el sentido de ser uno, él y Derrida, de los que van a plantear la primacía del significante. Y lo toman como si dijéramos tiene una entrada en el diccionario enciclopédico de las ciencias del lenguaje. Es un artículo que escribe Francis Wall, donde justamente lo que marca es este aspecto, donde entonces para Lacan la condición significante tiene que ver con una cadena, con la cadena significante, y esta sería como la escritura mínima, que tiene distintos efectos también, ¿no? A su vez, esta definición, como decíamos, del significante en tanto tal no significa nada, y esta manera donde vemos cómo el significante empieza a ingresar en lo más específico del psicoanálisis, distinguiéndose de la lingüística, me parece que también nos da para poder ubicar la otra definición, que es que un significante es lo que representa a un sujeto ante otro significante. Y ahí me parece que ya estamos ingresando
en la lógica, en el régimen de posibilidad de lo que luego se va a articular como el discurso del psicoanálisis y la escritura de los 4 discursos. Una manera que es presentada esta definición por Lacan en el seminario 16, que es cuando arranca con ese trabajo, es justamente la de, fíjense, ¿no?, que es como si dijéramos lo que luego va a derivar en el discurso amo, ¿no? Pero esto podría leerse así, que un significante es lo que representa un sujeto ante otro significante. Luego se escribirá el rey y demás, pero digo, como para empezar a ordenar esta condición que nos va a llevar a lo que antes habíamos, yo había propuesto arrancar con Guy Legoffé y el problema de la representación, ¿no? Porque ya en el seminario 17, con los discursos en marcha, Lacan vuelve a retomar un significante es lo que representa un sujeto ante otro significante, pero justamente para distinguirlo del signo. ¿Por qué? Porque allí va a plantear que, a diferencia del signo, que podríamos decir es lo que representa algo para alguien, y es también donde los lingüistas dicen que Lacan, cuando hace operar esta primacía del significante, construye esta definición como respuesta, como en todo caso un planteo diferencial para nosotros, y va a marcar la diferencia y dice: una cosa es la representación en términos de algo para alguien, el signo, de lo que es representante, ¿no? Y es como si dijéramos, en términos del significante, esa condición de representante va a ubicar algo que, punto 1, hace falta otro significante, ¿verdad? Pero además, dice él, esto nos exige situar algo que a veces se escapa, y es que el significante no se representa a sí mismo, no habría un sí mismo. Es otra manera también de empezar a leer la aparición de el A como este resto, digo, porque nunca habría la condición del idéntico consigo mismo, y por más que exista este juego de representación, fíjense que hay algo que queda fuera de lo que podríamos llamar un número exacto o un encaje. ¿Bien? La condición entonces de representante va a su vez a permitirnos, bueno, como decíamos, esta condición de articulación con otro significante, del cual dice Lacan, claro, dice, pero este significante nada sabe, pero ninguno, en definitiva, podríamos decir que sabe respecto de esto. Entonces es apenas advenir del sujeto en este sistema que ya también, digamos, se desvanece. Esta es una manera de plantear cómo en la articulación significante puede ser pensada la condición del sujeto. ¿Qué son? 8 menos cuarto. Ah, ya estamos... Bueno. ¿Sí? ¿Querías decir algo? Dime. La palabra representante, como que vuelve a presentarlo. No, ese es el punto. Por eso, no es eso. No, exactamente, porque representante, en todo caso, no estaría aludiendo, por eso habla de
no tiene cabeza, el significante no tiene cabeza. Y lo que podríamos situar justamente es que no se trata del orden de la representación, porque si no estaríamos diciendo que es volver a presentar algo que diríamos que entonces ya estaba. Y lo que estamos proponiendo acá es que el sujeto no es previo. Fundamental remarcar eso. Pero sí podemos decir representante en tanto está en lugar de... Estaría... de otro que se supone, de un supuesto, podríamos decir. Es que es el supuesto. Claro. La condición es esta. Pero justamente rompe la lógica de la representación en términos de algo que ya estaba y es vuelto a presentar. En este sentido, el sujeto es la hipótesis. ¿A qué hora tenemos que terminar, Juli? ¿A las 8? ¿Por qué me habían dicho 8 menos cuarto? Alguien, Félix, me mintió Félix. No pasarnos de las 8 para no demorar después la otra reunión. Ah, bueno, entonces nos tomamos unos minutos más. Sí, alguien. No, porque por ahí una de las cosas que sí me tenía ganas como de traer, que ya lo había dicho antes, ¿no? Bueno, esta condición de la lingüística, a partir de la cual Lacan nos va a proponer el inconsciente está estructurado como un lenguaje, pero que de alguna manera vemos que ya Seminario 3 empieza a trazar su diferencia con la lingüística, o por lo menos con cierta forma. Yo creo que ahí lo que hay es más un cuestionamiento al planteo de Saussure, porque recordemos que en todo caso es con Jacobson con quien Lacan va a sostener un diálogo mucho más rico. Todo el tiempo Lacan menciona y hace lugar justamente a que la legalidad del lenguaje con la que estamos pensando esta estructuración del lenguaje justamente es con lo que plantea Jacobson, combinatoria, sí. No, Dime. por si a alguien le interesa, hay un trabajo muy lindo que hizo Florencia, sí. sobre justamente Exactamente. este punto. El otro día de casualidad me puse a escucharlo y digo, me vino bárbaro. Exactamente, Florencia Edelstein trabajó en las jornadas de hace 3 años. Sí, Por ahí. Sí, en el 2014 creo que fue por ahí. Sí. Y donde plantea esta distinción, ¿cómo podríamos ubicarse más como una articulación más directa Freud-Saussure y Lacan y Jacobson? Todo lo contrario a lo que sería el lacanismo. Exactamente. Porque por ahí viene, porque de hecho lo critica muchísimo a Saussure, si uno ve ahí. Totalmente. Ahora bien, en el lacanismo, si tomamos la ultimísima enseñanza en Lacan, que se llama así en serio, de Miller, la ultimísima. Lo dijo en el lecho de muerte. Exactamente. Al lecho de muerte le tiró la verdad. La ultimísima, ojo, ubica el psicoanálisis ya en la deconstrucción del símbolo y donde se termina la posibilidad del trabajo significante, y es más, termina así con signo de pregunta y dice poesía. Bien. Calculando que aquí puede haber mucha gente que estima la poesía, como creo que todos deberíamos poder respetarla como género, es además casi brutal esto que se dice, ¿no? Porque justamente poesía quedaría equiparada en estos términos como si dijéramos a la mera irrupción de algo que ni siquiera articula con cierta... No, la lógica no, ya está, cayó.
Y me voy a permitir tomarme los últimos minutos justamente para poner en su lugar la poesía y el psicoanálisis. Y me parece interesante hacerlo justamente a partir de la figura de Jacobson. Y de ese momento, del seminario 20, cuando Lacan, al día siguiente que Jacobson da la conferencia La función poética del lenguaje, que es un artículo, Manuel, lo trabajaste algo el jueves pasado, y que al día siguiente Lacan, en tercer clase del seminario 20, en el editado la van a encontrar como segunda clase, que la titularon a Jacobson justamente. Digo tercera porque en ese seminario la segunda clase la dictó Recanatí. Por eso aparece como tercera en esta ferla y como segunda en la edición de Paidós. Y ahí Lacan, haciendo un reconocimiento a Jacobson, pero le va a plantear que, si bien está bueno, Jacobson había dicho el día anterior que todo lo que es del campo del lenguaje es del lingüista. Ahí entonces Lacan dice, bueno, bien, hemos planteado el inconsciente estructurado como un lenguaje, eso nos llevó a encuentro, tener que ir a la lingüística. Sin embargo, dice, le propongo a Jacobson que eso sea para la poesía. Nosotros operaremos entonces a partir del inconsciente estructurado como un lenguaje en relación a esta hipótesis de sujeto del inconsciente con la lingüistería, ese famoso neologismo. Avanti, Manuel. No, quería comentar que hay un volumen grueso de Jacobson de ensayos sobre poesía, sí, que es de lo más árido y aburrido que te puedas imaginar, porque él lo analiza científicamente. Exacto. Y lo destroza en fonemas. Exactamente. O sea que parece que no es... hace una ciencia. Exacto, este es el punto. ¿No? Que digo, que para colmo pareciera que la condición de poesía nos llevaría a algo que queda francamente desconocido desde esa posición, no sé si decir ingenuo, ¿no? Digo, porque creo que los poetas tendrían toda la razón del mundo en poner esto en cuestión, pero fíjense, lingüistería entonces, como neologismo, me parece que nos permite ubicar que lo que va a plantear ahí Lacan es una destotalización del campo de saber, ¿no? Inscribiendo que el lenguaje todo no es de la disciplina de la lingüística, ¿no? Sino que empieza a operar en partes. Y es verdad también que a veces no tendríamos que omitir que una de las funciones del lenguaje, tal como las propone Jacobson, es la función poética. Función poética del lenguaje que no quiere decir que alude estrictamente a ocuparse de la poesía, sino que es posible la poesía, tal vez por esa función poética. Pero que la función poética, en lo que más interviene es en lo que podríamos llamar el mensaje, que es otro de los términos que configuran el acto de habla. Como bien dice Manuel, Jacobson científicamente ubica el acto de habla con sus elementos y sus funciones, y la función poética es una de ellas, y que claramente nosotros la usamos, porque nuestro dispositivo es de palabra, palabra sobre la cual operamos con el registro de el significante, ¿no? Y a su vez no podríamos omitir que esa posibilidad polisémica que da la función poética y que establece formas del mensaje no será algo con lo que trabajamos, obvio, en otra dirección que el poeta. Al lado de la poesía uno diría, bueno, ok, es más, si uno lee poesía, va a aparecer un sujeto como tema o asunto, pero no del inconsciente.
Entonces, en ese, diga. No me acuerdo muy bien dónde me parece que Lacan habla de poiesis, Ajá. de donde se deriva esto que sería la función poética, que tendría que ver con producir efectos. Por lo tanto, esta función poética tiene que ver con esta producción de efectos y nada que ver con aquello que uno podría depender de la poesía, que tiene que ver con producir efectos en orden a una estética o en orden a lo bello. No tiene nada que ver con eso. El que en el psicoanálisis pueda hacerse poesía es por esta función poética, que es la producción de efectos, y no con arreglo a lo que vulgarmente se entiende, que hacer poesía sería, digamos, una posición estética, digamos, en el ordenamiento del lenguaje. En ese sentido, yo, si no, claro, digo, muchas veces son términos que llevan a fuertes debates, confusiones y desconocimientos fenomenales entre los que me inscribo, pero si no recuerdo mal, la cuestión de la poiesis tenía que ver con lo que podríamos llamar la condición creativa, a diferencia de lo que era, no me acuerdo el término, pero que alude a tarea, ¿no? Como si en ese sentido yo creo que función poética tiene que ver con la construcción misma del lenguaje, si ustedes quieren sentido. Paul Valéry decía que la poesía es la vacilación entre el sonido y el sentido. Tal vez para nosotros también, pero no la poesía como producción estética, sino justamente porque en esa vacilación seguramente el poeta construirá sujeto gramatical, digo, de esa lógica, de ese régimen. Para nosotros la vacilación tal vez nos oriente justamente en la lógica significante y en la posibilidad de tal vez desarmonizar la cuestión poética. Bueno. Antes de que termines, ¿puedes nombrar cuál es el artículo del Rey Estornudo que citaste al principio? Es la presentación del programa. Está en el número 3 y está ¿tienen la dirección del Rey está desnudo? Lo escribo. Hablo del sitio donde están publicadas los números. ¿Lo tienen? Sí. Es muy fácil. El Rey está desnudo, todo junto. Y en minúscula. Bueno, ¿hay alguna pregunta, alguna cuestión? Porque no quiero que nos demoremos para la actividad siguiente. El número 3, ¿y el artículo cómo se llama? No, es la presentación del programa. Sí. Ah, bárbaro. Sí. Damos por terminado entonces, y la próxima clase la presenta Gabriela Mascheroni sobre lo real. Ahí estamos. Bueno, hasta la próxima.